Bien, buen día, docente, compañeros, ¿cómo están? A continuación vamos a exponer el tema referente a la sentencia del Tribunal Constitucional, referente al expediente número 047-2004-AI/Tribunal Constitucional. Para iniciar, los integrantes que conformamos el grupo somos mi persona, Supo Flores Jesús Miguel, Salas Obregón Sofía, Linares Castañeda Denis Manuel y Rojas González Raúl Gustavo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos ya la siguiente. Bien. Hemos abordado el tema justamente de este expediente del Tribunal Constitucional, cuyo asunto nos dice es la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Javier Claver Nina Quispe Hernández en representación del Gobierno Regional de San Martín en contra justamente de la Ley 27971. Esta ley faculta el nombramiento de los profesores aprobados en el concurso público autorizado precisamente por la ley 27971. Vamos a revisar también algunos datos generales referente a esta sentencia del Tribunal Constitucional. El tipo de proceso se denomina proceso de inconstitucionalidad. El demandante, lo mencionamos, José Claver Nina Quispe Hernández, en representación del Gobierno Regional de San Martín. Norma sometida a control es la ley 27971, que faculta el nombramiento de los profesores aprobados en el concurso público autorizado precisamente por esta ley. Los bienes constitucionales cuya afectación se alega, primero, al principio de irretroactividad de la ley previsto en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado. B, la autonomía regional en materia educativa, garantizada por los artículos 16 y 191 de la Constitución Política del Perú. El petitorio que se hace en este proceso es que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27971, que faculta al Ministerio de Educación para asignar las plazas obtenidas de acuerdo al concurso público convocado conforme a la ley 27491. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes precisamente de esta ley en cuestión? Mm, Según la investigación que hemos realizado durante los años del 2003 y 2004, entró en debate la ley 27971, el cual faculta a los profesores con título también de los pedagógicos puedan acceder al nombramiento. Pese a que se habían realizado dos procesos de nombramiento, los profesores a través de las autorizaciones dispuestas en la ley 27491 y la 27971, existió un considerable número de docentes que alcanzaron nota aprobatoria en el concurso público y que a su vez no habían logrado su respectivo nombramiento. Entonces, ¿cuál es el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional? Según el artículo 1 de la ley educación, continuar con el proceso de nombramiento de docentes mediante ley expresa. El análisis costo-beneficio de esta ley. El objeto de la iniciativa legislativa es regularizar las plazas presupuestadas que no llegaron a ser cubiertas en los procesos de nombramientos anteriores, porque no fueron reportados o porque se han generado como consecuencia de reasignaciones, cese, promoción y separación definitiva del servicio. Esta ley también pretende que los profesores también, ¿no? Agregando que los profesores con título de institutos pedagógicos procuren reivindicar un justo derecho a la permanencia. Siguiente diapositiva. ¿Y qué dice, no, el positivismo excluyente de Kelsen referente a la ley 27971, la ley en cuestión? El positivismo excluyente sostiene que el derecho se reduce a las normas jurídicas positivas y que no existe ninguna conexión necesaria entre el derecho y la moral o la justicia. En el caso de la ley número 27971, podemos apreciar la influencia del positivismo excluyente de Kelsen en que el objeto principal de la ley es facultar el nombramiento de los profesores aprobados en el concurso público, autorizado precisamente por esta ley. Bien, a continuación el compañero Linares nos va a dar a conocer más acerca de este caso. Adelante, Linares. Bien, prosiguiendo el tema, el caso Tribunal Constitucional del Pleno Jurisdiccional Expediente número 047-2004 AITC. Se presentó un conflicto
entre el gobierno regional de San Martín y el Congreso de la República, que fue llevado ante el Tribunal Constitucional para su resolución. El gobierno regional alegaba que el Congreso de la República había excedido sus atribuciones al emitir una ley que afectaba sus competencias en el ámbito regional. Por su parte, el Congreso sostenía que la ley en cuestión era necesaria para garantizar por ambas partes y determinar si la ley emitida por el Congreso era constitucional o no. Según Dworkin, el bienestar social solo está justificado si se respeta los derechos. Un derecho individual existe si triunfa frente a la mayoría o frente de un objetivo social beneficioso. Antecedentes del caso. En ese momento, el país estaba en proceso de fortalecer la participación y el gobierno de las regiones, otorgándoles mayores competencias y responsabilidades en la toma de decisiones. En este caso, las partes involucradas son el gobierno regional de San Martín y el Congreso de la República. Es la identidad encargada de administrar y el gobierno de la región de San Martín, mientras que el Congreso de la República es el órgano legislativo nacional encargado de la elaboración de aprobación de leyes. El conflicto se originó cuando el Congreso de la República emitió una ley que afectaba a las competencias y atribuciones del gobierno regional de San Martín. En materia de desarrollo regional, la ley era una intromisión en las competencias que excedía a las atribuciones del Congreso. Por otro lado, el Congreso sostenía que la ley era necesaria para garantizar la unidad, la coherencia del ordenamiento jurídico nacional. Según Ferrafoli, es una posición política en virtud de la cual el derecho consagra a los derechos de libertad y sociales un sistema de garantismo, representados en límites jurídicos a todos los poderes públicos y privados, que consiste en prohibiciones y obligaciones. Bien, cedo la palabra a la coleguita Sofía. Adelante, colega Sofía. Gracias. Ya, compañero, ¿qué tal? Buenas noches, docente. Este es mi tema. Hablamos sobre fundamentos legales presentados por cada una de las partes del caso, ¿no? Según la DREU, se basó en los artículos de la Constitución que establecen la descentralización y la autonomía regional, como el artículo 188 lo dice, que establece que los gobiernos regionales tienen competencia en materia de desarrollo económico y social en su jurisdicción. Argumentó que la ley emitida por el Congreso era inconstitucional porque vulneraba los principios de autonomía y descentralización y afectaba la capacidad del gobierno regional para tomar decisiones en beneficio de su región. Bueno, según Dworkin, insistió en que los principios morales deben servir para interpretar el derecho y que siempre habrá una respuesta adecuada a los conflictos planteados para la práctica jurídica. Habla sobre el tema de que debe haber un respeto mutuo entre el gobierno regional y el Congreso de la República, ¿no? Deben entablar y dialogar para poder llegar a un consenso y no hacer perjudicar al personal o a la clase obrera, ¿no? Bien, seguimos con el Congreso de la República. El Congreso argumentó que la ley emitida era necesaria para garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico nacional,
Sostenía que el Congreso tiene la facultad de legislar sobre los asuntos de interés nacional y que, en este caso, la ley era necesaria para asegurar la armonización de las normas en todo el país. Se basó en el artículo 103 de la Constitución, que establece que el Congreso tiene las funciones de legislar y fiscalizar y que puede emitir leyes que regulen materias de interés nacional. Argumentó que la ley emitida no vulnera las competencias del gobierno regional de San Martín, sino que buscaba establecer un marco normativo coherente e informe para todo el país. Bueno, según Ross, aporta el positivismo jurídico al adoptar una perspectiva más amplia y pragmática sobre el derecho, mientras que el positivismo se centra en la idea de que el derecho se deriva de Ross y se considera que el derecho también se ve influenciado por factores sociales, políticos y económicos. Muchas gracias. Le cedo el paso a mi compañera Sofía. De acuerdo al análisis que se ha hecho, se ha llegado a las conclusiones y la propuesta de solución. Según Perajoli, es conocido por su teoría del garantismo jurídico, que enfatiza la protección de los derechos fundamentales y la limitación del poder estatal. Deben respetar los derechos constitucionales de las partes involucradas y garantizar un proceso justo y equitativo. Y según Ross, defender el realismo jurídico, su enfoque se basa en analizar el derecho desde una perspectiva práctica y empírica. Y según Dworkin, debe basarse en principios morales y éticos en relación con las sentencias 047 del 2004. Argumenta que las normas aplicadas deben estar en consonancia con los principios fundamentales de justicia y equidad. Y de acuerdo a esto se hace una propuesta que, como bien sabemos, la Constitución es el sistema de fuentes, ¿no? En la medida en que se regula el proceso de producción jurídica, atribuyendo poderes normativos a distintos sujetos, asignando un valor específico a las normas creadas por estos. Es decir, la Constitución es la norma o un desordenamiento, aunque no todas las normas sobre la producción jurídica están contenidas en ella. La siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos en recomendaciones establecer un proceso transparente y objetivo para el nombramiento de los profesores aprobados en el concurso público, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los postulantes. Brindar capacitaciones y actualización constante a los profesores para fortalecer sus competencias pedagógicas y su conocimiento en sus respectivas áreas de especialización. Fomentar la participación activa de los profesores en la toma de decisiones relacionadas con la educación, promoviendo espacios de diálogo y colaboración. Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento para asegurar la calidad de la enseñanza impartida por los profesores nombrados. Garantizar la estabilidad laboral de los profesores nombrados, brindando condiciones laborales justas y oportunidades de desarrollo profesional. Promover la equidad de la distribución de los profesores nombrados, asegurando que todas las instituciones educativas tengan acceso a docentes calificados. Y por último, establecer incentivos y reconocimientos para motivar a los profesores nombrados a mantener una mejora continua en su aprendizaje. Eso sería todo. Muchas gracias.